Daniela de Lucía explotó en vivo frente a todos y le gritó a Santiago del Moro que la producción de Gran Hermano está jugando sucio con ella, dejando a todo el país helado por la intensidad de un enfrentamiento que nadie esperaba ver en esta edición especial de Generación Dorada. Lo que parecía ser una noche tranquila de conexiones se transformó en el momento más tenso de las últimas semanas, porque Dani no se guardó nada y soltó verdades que llevan días cocinándose a fuego lento dentro de la casa y que ahora salieron a la luz con una crudeza que asusta. Para entender bien por qué llegó a este punto, hay que remontarse a los últimos días, donde la tensión entre la participante y el equipo de conducción fue subiendo de a poco, como una olla a presión que estaba esperando solo una chispa para estallar. Y esa chispa llegó cuando Santiago intentó hacer una pregunta sobre su estado emocional tras haber regresado a la competencia. Recordemos que Daniela tuvo que salir temporalmente de la casa el 25 de febrero debido al fallecimiento de su padre, un momento durísimo que marcó a toda la audiencia y que le hizo ganar mucha empatía por parte del público. Pero también la dejó en una posición vulnerable dentro del juego, ya que volvió a un entorno donde las alianzas habían cambiado y donde ella se sentía observada con lupa por todos lados. Al regresar, Dani intentó retomar su lugar, pero sintió que no se le daba el espacio necesario para procesar lo que había pasado y que en cambio se la exigía constantemente como si nada hubiera ocurrido, algo que empezó a generarle una frustración interna que fue creciendo día tras día. La situación se complicó aún más cuando comenzaron a circular rumores dentro de la casa sobre supuestas ventajas que otros participantes estarían recibiendo por parte de la producción. Comentarios que, aunque no tenían pruebas concretas, empezaron a sembrar la duda en la mente de Daniela, quien ya venía sensible por su duelo personal. Durante la semana previa a este incidente, se la vio más callada, más distante de las dinámicas grupales y con una mirada de desconfianza hacia las cámaras, como si sintiera que ya no podía confiar en nadie, ni siquiera en aquellos que supuestamente estaban ahí para cuidar su bienestar. El detonante final ocurrió durante la conexión en vivo de este domingo, cuando Santiago del Moro, con su estilo habitual de conductor que busca sacar jugo a cada situación, le preguntó a Dani por qué se mostraba tan aislada y si tenía algún problema con sus compañeros o con el formato del programa. En ese momento, Daniela perdió la paciencia. No fue un llanto suave ni un reclamo tímido, sino una explosión de rabia contenida. Le dijo a Santiago, mirándolo fijamente a través de la pantalla, que estaba harta de que le hicieran preguntas capciosas y de que la producción editara sus palabras para generar conflicto donde no lo había. Acusó directamente a los realizadores de manipular las situaciones para mantenerla en un estado de ansiedad permanente, asegurando que le escondían información clave sobre las nominaciones y que la dejaban sola frente a ataques personales sin brindarle la contención psicológica que necesitaba tras su pérdida. Santiago intentó calmarla. Le pidió que respirara y le recordó que estaba en un reality show, que esas eran las reglas del juego, pero esa respuesta fue como echar nafta al fuego. Dani le respondió que ningún contrato justificaba el maltrato emocional y que ella no era un objeto de entretenimiento, sino una persona que estaba pasando por un momento difícil y que merecía un mínimo de respeto. La cámara captó cómo el conductor se quedaba en silencio por unos segundos, visiblemente sorprendido por la dureza de las acusaciones, mientras en la casa los demás participantes observaban la escena con caras de shock, sin saber si intervenir o quedarse quietos para no empeorar las cosas. Brian Sarmiento, que suele ser el primero en meterse en cualquier lío, esta vez se mantuvo al margen, entendiendo quizás que este era un tema que excedía las peleas habituales del juego y que tocaba fibras mucho más profundas. Juan Icar, el actual líder, también observaba con atención, consciente de que una salida así de fuerte de una compañera podría cambiar completamente el tablero de juego que él estaba intentando manejar con sus nominaciones estratégicas contra Franco Zunino y Martín Rodríguez. Mientras Dani seguía hablando, mencionó específicamente que sentía que la estaban aislando deliberadamente para que cometiera errores y así justificar su eliminación. Una teoría conspirativa que, aunque suena extrema, refleja el nivel de paranoia que puede llegar a generarse en un encierro prolongado bajo tanta presión. Dijo que había notado cambios en las rutinas, en los horarios de las tareas y hasta en la forma en que se le entregaban los mensajes de sus familiares, sospechando que todo estaba calculado para desestabilizarla. La producción, desde atrás de cámaras, debió estar viviendo uno de sus momentos más tensos, debatiendo si cortar la transmisión o dejar que el desahogo continuara, optando finalmente por lo segundo, quizás conscientes de que intentar silenciarla en ese momento habría generado un escándalo aún mayor. Santiago, recuperando la compostura, trató de derivar la conversación hacia otros temas, preguntándole por su relación con el resto de los chicos, pero Dani ya había dicho lo que tenía que decir, y se negó a seguir el juego, cruzando los brazos y manteniendo una postura cerrada y defensiva.
La conexión terminó de manera abrupta, dejando a la audiencia con la boca abierta y con miles de preguntas flotando en el aire. ¿Era realmente un abuso por parte de la producción o era la presión del encierro jugando una mala pasada a la mente de Daniela? Esta no es la primera vez que Gran Hermano enfrenta críticas por el trato a sus participantes, pero hacerlo en vivo, con nombres y apellidos, y con una acusación tan directa, es algo que pocos realities se animan a mostrar. Lo cierto es que este incidente pone en evidencia la delgada línea que existe entre el entretenimiento y el respeto por la salud mental de quienes aceptan participar en estos formatos. Daniela de Lucía, lejos de ser una villana creada por la edición, apareció como una mujer quebrada, honesta y valiente, dispuesta a plantar cara al sistema aunque eso significara poner en riesgo su permanencia en el concurso. Sus palabras resonaron fuerte porque muchos espectadores pueden identificarse con esa sensación de injusticia, de sentirse manipulados por estructuras de poder que no escuchan sus necesidades. Dentro de la casa, el clima quedó cargado. Nadie sabía cómo actuar frente a ella. Algunos, como Yanina Silly, que ha demostrado ser una jugadora inteligente y empática, probablemente intentarán acercarse para tenderle una mano, mientras que otros, más centrados en el juego como Pincoya o el propio Brian, podrían ver esto como una debilidad a explotar. La figura de Grecia Colmenares, la nueva ingreso que reemplazó a Andrea del Boca, también queda en una posición interesante, ya que llega a una casa dividida y tensionada, donde las heridas emocionales están a flor de piel. Por otro lado, la situación de Manuel Ibero, aún dolido por la salida de Lola, se suma a este ambiente de tristeza colectiva, haciendo que la casa se sienta más pesada, más gris, menos divertida. Es posible que la producción tome cartas en el asunto y cite a Daniela a la sala de confesiones para hablar en privado, o incluso que decidan darle un descanso temporal si consideran que su estado no es apto para continuar. Pero eso solo el tiempo lo dirá. Lo innegable es que Santiago del Moro tuvo que enfrentar una crítica frontal que pocos conductores reciben, y su reacción, aunque profesional, mostró que incluso los más experimentados pueden quedar sin respuestas ante la raw truth de un participante desesperado. En mi opinión personal, creo que Daniela tiene razón en exigir respeto, pero también creo que el formato de Gran Hermano, por su propia naturaleza, está diseñado para generar estrés y conflicto, y aceptar entrar allí implica, hasta cierto punto, aceptar esas reglas. Sin embargo, hay límites que no deberían cruzarse, y si realmente hubo una falta de contención psicológica tras la muerte de su padre, eso es imperdonable y debe ser investigado. No se puede usar el duelo de una persona como combustible para el rating. Me da pena ver a Dani en ese estado, porque recuerdo cuando entró con tantas ganas y ahora parece una sombra de sí misma, consumida por la desconfianza. Ojalá pueda encontrar paz, ya sea dentro o fuera de la casa, porque nadie merece sufrir tanto por un premio, por muy grande que sea. Este episodio nos deja una reflexión importante sobre hasta dónde estamos dispuestos a llegar como sociedad para entretenernos y qué precio estamos pagando por ello. La televisión nos muestra espejos deformados, pero a veces, como en este caso, el espejo se rompe y nos muestra la realidad cruda y dolorosa de quienes están del otro lado. Espero que en las próximas jornadas se aclare el panorama, que se hable con claridad y que sobre todo se priorice la humanidad de los participantes por encima del espectáculo. Porque al final del día, cuando las luces se apagan y las cámaras se desconectan, ellos siguen siendo personas, con miedos, con dolores y con derechos que deben ser respetados. Daniela de Lucía ha abierto una caja de Pandora que quizás sea difícil de cerrar, pero que era necesario abrir para recordar que detrás de cada personaje hay un ser humano real. Que Gran Hermano tome nota, que la producción reflexione y que el público siga mirando, pero con ojos críticos. Porque la verdad, aunque duela, siempre sale a la luz, especialmente cuando alguien tiene el coraje de gritarla en vivo y en directo.